los primeros tres libros, tanto el comienzo, el camino y el llamado, establecen un fundamento completo para establecer a este discípulo. En el primero, por ejemplo, el comienzo, se estudian los primeros pasos para estos nuevos discípulos. En el segundo, el camino, el discípulo comienza a descubrir entonces la senda del discipulado cristiano en un viaje por los evangelios y la vida de los discípulos de Cristo. Y en el tercero, el llamado, el discípulo responde a la pregunta: ¿quién soy yo como discípulo de Cristo? Muchas gracias por unirse a este programa. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a ustedes y a las personas que ustedes mismos han invitado a sus iglesias. Y mi nombre es Ariel Irizarry y dirijo la parte de comunicaciones y entrenamiento para Lifeway. Y en este día que hemos programado, nos acompañan 4 personas que van a estar ayudándonos a dialogar acerca del tema del discipulado, descubriendo la manera de poder discipular efectivamente en el tiempo de hoy, en el día de hoy, que la iglesia local pueda entender mejor cómo poder hacer discípulos. Así que quisiera presentarles en esta ocasión entonces a nuestros invitados, personas que posiblemente ustedes en alguna manera han visto anteriormente o han conocido anteriormente, pero hoy tenemos a todos aquí en este programa. Y bueno, voy a comenzar con el director editorial de lo que es Lifeway Recursos, Carlos Astorga. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Buenos días, Ariel. Bien, gracias a Dios. Es un privilegio estar aquí con el resto de mis hermanos y un saludo a todos los que nos están acompañando. Gracias por tomar este tiempo para aprender juntos acerca del valor de poder seguir la encomienda del Señor de hacer discípulos, ¿verdad? Y cómo poder hacerlo efectivamente. Gracias, Carlos. Y Carlos está encargado de todo lo que es la parte editorial y la visión con relación a todos los recursos que tenemos y recursos como los que vamos a estar hablando también hoy acerca de herramientas para discipular a personas. Así que gracias, Carlos, por estar con nosotros. También tenemos al doctor William Castaño desde Colombia. ¿Cómo te encuentras, William? Muy buenos días para todos. Gracias, Ariel. Un saludo muy especial para mis amados consiervos del Señor. Gracias por la oportunidad. Es un gusto, es un placer poder compartir, como decía el hermano Carlos, estas experiencias y esta visión de discipulado. Tarea maravillosa que la Iglesia del Señor ha tenido desde los comienzos y que en algunas ocasiones tenemos que hacer un alto para revisar cómo lo estamos haciendo. Así es que es un gusto, un saludo muy especial desde Colombia y de toda la zona que el Señor me ha permitido ser el representante aquí en Sudamérica. Gracias, William. Y William es muy conocido en toda Latinoamérica ¿verdad? Por su instrucción y lleva mucho tiempo en el área de educación, enseñando y ayudando a líderes. Y es un gran privilegio que es parte de nuestro equipo. Así que gracias, William, por dedicar este tiempo para compartir con nosotros. Y también tenemos a el pastor ministro Elías Rivera de las Iglesias de Dios. ¿Cómo estás, Elías? Buenos días, yo estoy bien, gracias al Señor, y te saludo, Ariel, y a los demás compañeros. Para mí es un gozo regresar a volver a hablar del caminar del discípulo. Fui partícipe junto a ti de comenzar los primeros talleres en los Estados Unidos y te agradezco esta invitación porque el caminar del discípulo y el discipulado es parte de mi DNA pastoral. Sí. Gracias, Elías. Gracias, Elías, por dedicar este tiempo. De verdad que es un gozo poder hacer esta labor aquí ahora en una manera virtual de compartir a las personas acerca de recursos como el caminar del discípulo, como tú bien dices. Así que gracias, y Elías tiene un gran corazón por la iglesia y sirve hoy día, está discipulando personas inclusive con este material. Así que va a ser muy bueno escuchar de parte de él diferentes comentarios que va a ofrecer. Y tenemos también con nosotros a el pastor
César Vadillo. ¿Cómo te encuentras, César? Agradecido con Dios y bendecido de estar en medio de ustedes. Privilegio. Qué bueno, César. César realmente lleva mucho tiempo conociendo materiales de Lifeway Recursos, Lifeway Español, y enseñando de estos recursos. Y muchas iglesias han sido bendecidas por medio de los entrenamientos que César Vadillo y también su familia proveen. Así que hoy día, de verdad que estar aquí contigo, de verdad que va a ser una bendición para nosotros, y es una bendición ya para nosotros y también para las personas que van a escuchar de tu experiencia con relación a este tema de discipulado y de los recursos que tú tienes tanta experiencia trabajando con ellos. Así que muchas gracias, César, Elías, William y Carlos, por estar con nosotros. Y nuevamente, si te acabas de unir a este programa, bienvenido. Hoy vamos a hablar acerca de descubrir cómo discipular efectivamente en el tiempo de hoy día, donde tenemos posiblemente tantos cambios en nuestro entorno, cómo poder hacer discípulos en este tiempo. Así que vamos a comenzar entonces con el tema. La manera que lo vamos a hacer es que vamos a preguntar a cada uno de los que están hoy con nosotros, y ellos van a traer respuesta a unas preguntas que ya han sido establecidas para ellos. Así que mi primera pregunta va dirigida a William. William, explícanos entonces qué es el discipulado. ¿Qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado y qué es un discípulo, verdad? ¿Qué es un discípulo? Exactamente. Y hay una cosa muy interesante. Primero es que la respuesta podría tomarnos un día o 2 días, pero hay que hacerlo en pocos minutos. De una vez invitamos a todas las personas porque vamos a tener un curso formal un poco más adelante y vamos a profundizar. Pero permítame plantear desde esta perspectiva de lo que entendemos por qué es un discípulo y qué es un discipulado. Un discípulo es primero una persona comprometida en una relación. Una persona comprometida en una relación. El discipulado cristiano es un tema relacional. Y es la relación no con una causa, sino con una persona. Y ahí quiero hacer énfasis. Porque uno puede estar comprometido con una causa. Y puede comprometerse y ser seguidor de una persona. Seguidor. Pero esa persona ni siquiera tener idea de que uno lo sigue. Hoy se da en las redes sociales. Uno puede seguir a un deportista, a un artista, a un predicador, lo puede seguir. Y entonces es un seguidor. Pero ¿ese seguidor sabe que yo existo? ¿Ese seguidor sabe o tiene una relación conmigo? No, probablemente no. El discípulo, en el discipulado cristiano, es básicamente una persona comprometida en una relación. Reitero, es una relación personal con el Señor, no solo con la causa y no solo es un seguidor, es una persona comprometida en una relación personal, cercana, íntima. Segundo, es una persona dispuesta a aprender y ser formado y moldeado en la verdad. Un discípulo es una persona dispuesta a aprender, una persona con la disposición. Es más, la mentalidad de aprendiz es esencial para el discípulo. En el discipulado cristiano, uno tiene que tener claro que está en un proceso de formación permanente y que la intencionalidad primaria de ese discipulado es moldearlo en la verdad. Es decir, llevarlo paso a paso en el conocimiento de la verdad. Tercero, el discípulo es una persona que comprende que está en un proceso que no termina. Es un proceso que tiene inicio, pero no tiene terminación. He dicho en varios seminarios en los países de Sudamérica durante algún tiempo acerca del discipulado, que cuando en la iglesia la persona dice, terminé el discipulado, yo lo primero que me pregunto es qué fue lo que terminó, porque el discipulado no termina. O sea, el discipulado no termina. De pronto terminó un programa de estudios. De pronto terminó un proceso corto que la iglesia tiene establecido. Pero el discipulado cristiano y el discípulo cristiano debe comprender que está metido en un proceso que tiene comienzo en su conversión, pero que no va a terminar hasta que nos presentemos delante del Señor. Entonces, el discípulo debe comprender que no es algo que se hace en 6 semanas, 10 semanas.
nuestros recursos pueden estar diseñados para tener 35 sesiones y estamos seguros que al terminar las 35 sesiones no va a poder decir, terminé el discipulado. No, porque el discipulado es un proceso, no termina. Y cuarto, el discípulo es una persona que ha entendido que su misión es hacer otros discípulos. Quien empieza el discipulado y no tiene claro que el auténtico discípulo es un multiplicador, es un reproductor, es uno que hace discípulos, se quedó en la mitad de la verdad. Creo que una de las grandes falencias que hemos tenido en el discipulado históricamente es creer que el discípulo es un producto terminado cuando termina un programa. Creo que el discípulo debe entender que su misión es reproducirse en otros discípulos, hacer discípulos y ese discípulo hacer nuevos discípulos. Yo creo que esa es más o menos la visión que puedo plantear rápidamente, Ariel, acerca de lo que es un discípulo en el discipulado cristiano. Wow, tremendo. Gracias, William. Definitivamente entendemos que el discipulado es esa relación y esa relación que no termina. Yo creo que mejor de lo que has explicado no puede ser, ¿verdad?, compartido. Pero con relación al discipulado, porque lo vemos claramente en la Escritura, lo vemos como ejemplo en Cristo, cuando podemos ver Mateo 4:19, que le dijo a estos primeros discípulos, vengan, síganme, y dice la Escritura que Jesús le dijo, y te voy a hacer pescador de hombres, en cierta manera, te voy a hacer diferente a lo que hoy día estás haciendo. Y es más, ellos dice la Escritura que los discípulos dejaron las redes y empezaron a seguir a Jesús. Y es lo que tú has acabado de plantear, cómo el discipulado es ese comienzo, pero no tiene una terminación porque es completamente un proceso. Pero hoy día, luego de 2000 años de ese momento donde Cristo nos enseña lo que es el discipulado, estamos entonces en el 2020 y nos hacemos esta pregunta: ¿por qué hacer discípulos? ¿Por qué hacer discípulos? Y me gustaría que Elías nos compartiera acerca de eso. Esa es una pregunta muy interesante porque los tiempos que estamos viviendo, hacer discípulos es importante. Cuando uno mira lo que está pasando alrededor del mundo entero, uno llega como pastor a la conclusión de que necesitamos detenernos a trabajar hoy más que nunca en desarrollar discípulos. Ahora, ¿por qué hacemos discípulos? Yo tengo varias razones, pero es importante que entendamos que las razones por las que estamos haciendo discípulos, en primer lugar, es porque Jesús espera que nosotros lo hagamos. Como tú decías hace un momento atrás, y los evangelistas lo mencionan como Mateo, Jesús dijo, id y hacer discípulos. Es un mandato, es un imperativo. No es si yo quiero, no es si tú quieres, no. Es un imperativo de Dios hacer discípulos. No solo es hablarle a la gente del evangelio de Jesucristo, no es solo buscar la conversión de la gente, sino el mandato es convertirlos en discípulos, capacitándolos y entrenándolos. En segundo lugar, porque los discípulos maduros propagan el evangelio entre los que están lejos de Cristo. Cuando tomamos a una persona que se ha convertido, mi meta pastoral, mucho más de que sea un miembro de la iglesia, es que se convierta en discípulo, porque cuando ese discípulo aprende y conoce bien lo que es el evangelio del reino y lo que Cristo significa para él, entonces él está capacitado para llevarles a otro lo que él ha recibido. Y un problema que hemos tenido en las iglesias es de mucha gente que se ha convertido, de mucha gente que lleva años en la iglesia, no han sido discipulados, pero no saben tampoco discipular. Y como decía William, esto es tema para más horas. En tercer lugar, porque todas las iglesias necesitan líderes espiritualmente maduros. No podemos dejar anoche yo le enseñaba una fotografía del hijo del nieto de un pastor amigo mío a mi esposa, y mi esposa me dice, qué lindo, qué hermoso, si se quedara así de pequeño toda la vida. Sabemos que tienen que crecer, y un cristiano tiene que crecer y convertirse en un discípulo maduro. Cuarto, porque las iglesias que muestran el amor de Cristo traen no creyentes a unirse a ellos para que lleguen solo a conocer a Jesús.
Cuando yo tengo una iglesia que conoce a Jesucristo, cuando yo tengo una iglesia que lo he discipulado, que le he enseñado el amor de Jesucristo, esa gente se va a convertir como la mujer samaritana. Vengan, vengan, vengan y vean lo que yo he visto. Tomen del agua que yo he tomado. Y si nuestra gente está capacitada, la gente lo puede hacer. Quinto, porque las familias se están desintegrando. Y como la familia se está desintegrando, cuando tenemos discípulos maduros en la iglesia, es el único medio en el cual el hogar va a ser una familia cristocéntrica, un hogar cristocéntrico. Discípulos maduros ayudan en la estabilidad del hogar. No todos los pastores pueden hacer todo lo que Dios les llamó a hacer. Eso sería ser un pastor orquesta. Ellos se ven forzados constantemente todos los días a lidiar con problemas insignificantes de personas egoístas que porque no han madurado, que porque no han crecido, no pueden agarrar la palabra y depender de la cruz de Cristo. Cuando se convierten en discípulos maduros, ellos pueden lidiar con sus propios problemas y pueden ir a Jesús. Y la última razón de por qué hacemos discípulos es porque, como decía William, un discípulo hace a la vez otros discípulos para que estos discípulos los podamos reproducir y traer a Jesús al mundo. Así que hacemos discípulos porque Cristo desea cambiar las vidas y eso es posible mediante el evangelio y el estudio y la preparación adecuada. Eso es lo que yo te podría contestar. Wow, gracias Elías, de verdad que muy buenos 6 puntos que nos brindas y clave lo que has brindado porque la madurez es tan clave, es tan importante y vemos que cuando Dios nos lleva y nos motiva, como tú bien dijiste en Mateo 28, a ser discípulos, estamos viendo un amor de parte de Dios por su creación, por las personas que ha salvado, porque no nos quiere dejar en esa inmadurez que continúa. Si continuamos inmadurez, vamos a definitivamente tener un sinnúmero de consecuencias. Imagínate que personas que evangelicemos, pero no los discipulemos, estamos dejándolos como niños espirituales y eso va a conllevar a un sinnúmero de consecuencias, no solamente, como tú dices, en la familia, pero en la iglesia. Así como hemos compartido antes, el discipulado te empieza a ayudar a evitar problemas, ¿verdad? Como muchas veces tenemos en las congregaciones, porque estamos entonces ahora trabajando con personas maduras que podemos entonces tener diálogos basados en lo que hemos enseñado, lo que le hemos enseñado. Así que definitivamente, gracias por dar esta buena respuesta, lo cual también nos introduce a esta otra pregunta y esta va dirigida a César. César, ¿qué cosas entonces son esenciales enseñar, compartir y también de parte de la persona para que haya transformación? Así que la pregunta, ¿qué cosas son esenciales para la transformación? Bueno, una vez que ya tenemos noción elemental de lo que es un discípulo y también de por qué hacer discípulos, entonces necesitamos elaborar un esquema acerca de cómo este proceso se lleva a cabo. Y déjenme compartirles que en una encuesta de gran envergadura que Lifeway realizó a más de 1,000 iglesias, incluyendo no solamente iglesias en Estados Unidos, sino en México, Centroamérica, Sudamérica, incluso de diferentes grupos denominacionales. En esta encuesta se identificaron 8 características de un discípulo y estas 8 características facilitan el desarrollo y va a encontrar una palabra nueva de hacia el punto óptimo de transformación. Al final de esta encuesta se realizó también un bosquejo para de los 8 elementos, 8 características, tomar 3 elementos que son necesarios para que se ponga en práctica en el discipulado y llegar a la transformación, al punto óptimo para la transformación. Y este punto óptimo de transformación, quiero decirles, hermanos, que no es un método. Yo creo que confundimos mucho la iglesia, el discipulado con un método, y el discipulado no es un método, es un estilo de vida. Y es algo que debemos de entender. No hay ningún método para ser discípulos y que los lleve ese método a la transformación. De hecho, no les extrañe que en mi forma de pensar, en lo que yo he visto, vemos que en la Biblia, todo lo que vemos en la Biblia en cuanto a la transformación espiritual de cada uno de los discípulos de Jesús y de los cristianos de los cuales la Biblia está hablando en el Nuevo Testamento, no es un método,
Es decir, no es el paso 1, 2, 3 y empieza a transformarse. Lamentablemente no es así. Ahora, quiero resaltar cuáles son estos 3 elementos básicos que nos llevan a la transformación. Y es parte de lo que un discípulo debe estar dispuesto a ser enseñable. Pero estos 3 elementos son verdad, actitud y liderazgo. Así es que en una oración sencilla, el discipulado transformador tiene posibilidad de ocurrir cuando un líder piadoso pone en práctica la verdad y en el corazón de una persona que asume una actitud humilde y, como decía William, que se va a dejar enseñar, que tiene deseos por aprender. Así que estas 3 son la verdad, la actitud y el liderazgo. La verdad es muy, muy, muy importante. No parece necesario hacer esta afirmación, pero tenemos que resaltar la verdad del Evangelio en específico, porque realmente como humanos tenemos la tendencia de querer agradar a Dios en medio de nuestros vanos esfuerzos humanos. Así que la verdad tiene que prevalecer, es necesaria para que incluso al final la ignorancia colectiva no salga ganando en el proceso de discipulado, ¿sí? Así que la actitud del discípulo debe tomar la decisión de ser humilde y asumir una actitud de aprendizaje para que ocurra la transformación. Y esto empieza reconociendo nuestras debilidades, saber que en realidad no podemos aportar algo al proceso que Dios está haciendo en nosotros. Eso es una bendición. Y si Dios desea conocer a los débiles y formarlos a la imagen de Cristo, entonces tenemos que reconocer debilidades que somos, y esa es una actitud de aprender. Y líderes, para que cualquiera de estas cosas se lleve a cabo eficazmente, necesitamos un líder piadoso. Y cuando consideramos la naturaleza de los líderes para el discipulado, no necesitamos un sabelotodo, ni mucho menos un dictador que solo dé órdenes. En cambio, el liderazgo espiritual que se necesita es para influir. Y déjeme decirle que influir no es manipular. Influir y no precisamente para dar instrucciones. Así que la transformación es más probable que ocurra cuando dirigimos a los discípulos para que aprendan la verdad en un ambiente real. Así es que una oración sencilla. El discipulado transformador tiene posibilidad de ocurrir cuando un líder piadoso pone en práctica la verdad en el corazón de una persona que asume una actitud humilde, o sea, que quiere aprender, que es fácil de enseñar. Wow. Realmente lo que nos dice de verdad que tiene tanto y tanto sentido, porque lo podemos ver también en 2 de Timoteo 2:2 acerca de, ¿verdad?, de poder buscar personas que sean aptas para enseñar a otras. Y ahí están esas dos partes, la parte del líder o del discipulador y la parte entonces del que va a ser discipulado, que tenga un corazón, como tú dices, con un corazón o una actitud piadosa, que su postura realmente esté la de poder seguir a Cristo, como hicieron los discípulos. Muchas gracias, César, de verdad que muy buena contribución. No quisiera hacer la pregunta en este tiempo, Carlos. Voy a dejar la parte de la pregunta tuya para más tarde, pero yo creo que Carlos va a poder contribuir mucho en esta área donde podamos hablar acerca de qué materiales y qué recursos Lifeway tiene para ayudar en este proceso de transformación en la vida de las personas. Pero voy entonces a pasar a William. Y William, la pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es el modelo bíblico de hacer discípulos? Quisiéramos tal vez poner la parte muchas veces modelos profesionales o modelos que podamos ver por allí y luego implementarlos en la iglesia, pero háblanos de ese modelo bíblico que podemos aprender para entonces implementarlo hoy día. Muchísimas gracias. Y yo retomo lo que decía nuestro hermano César. Realmente en la Biblia no existe un modelo en el sentido estricto de un prototipo o algo que de alguna manera vaya paso a paso. Pero si observamos detenidamente la manera en que Jesús lo hizo, de allí extraemos los principios esenciales de lo que podríamos considerar el modelo. Pues cuando hablamos de un modelo, es probable que estemos dando por sentado que existen varios modelos. Realmente no estamos utilizando, y estoy de acuerdo de nuevo con César, en el sentido en que
No es que en la Biblia haya un paso a paso, primero esto, segundo esto, tercero esto. Pero de lo que dijimos en la definición de qué es un discípulo y por qué debemos discipular, como decía nuestro hermano, yo pienso que mirando a Jesús podemos extraer unos principios generales de lo que se constituye en el modelo bíblico de hacer discípulos. Primero, la manera en que Jesús trabajó con sus discípulos a través de aproximadamente 3 años es un modelo en el sentido en que se asemejaba a los maestros de la época. Permítanme ponerlo en estos términos. Los maestros judíos juntaban discípulos a su alrededor y la manera en que lo describe la historia es que el maestro se sentaba y los discípulos se ponían a su alrededor. Pero a diferencia, siglos atrás, los griegos habían tenido un modelo de seguimiento y de formación que eran los llamados filósofos peripatéticos. Designación peripatéticos es el que forma a otros mientras va caminando, o sea, el que enseña mientras camina. Es interesante porque Jesús tenía la manera judía de formar discípulos, pero en la práctica lo que los hizo fue invitarlos a acompañarlo. Entonces, el primer aspecto que quiero destacar de ese modelo bíblico es que Jesús enseñó mientras caminaba y vivía. Él caminaba y vivía, de tal manera que no era que los discípulos vinieran a ver cada 8 días o cada 15 días una teoría o una lección, sino que realmente en el diario vivir, por eso en la definición de discípulo dijimos que es una persona en una relación. Entonces, el modelo de Jesús es un modelo de ven, sígueme. Es decir, convivamos, tengamos una relación. Creo que ahí hay un principio fundamental. De tal manera que podemos establecer también que en el modelo bíblico de discipulado, todo se centra en una relación. El modelo bíblico de discipulado se centra en una relación. Ojo, y hago énfasis en esto, no en un seguimiento. Yo puedo seguir personas que ni siquiera saben que yo existo, pero con Jesús el modelo es de relación. Entonces, Jesús se relacionó con sus discípulos. Es más, creo que hemos hecho énfasis en esto varias veces. El número de personas que Jesús tuvo a cargo fue reducido. ¿Era incapaz Jesús de discipular 200 o 300 a la vez? Pues no, él era capaz. Pero la mejor manera era tener un grupo reducido. Es más, algunos hablan del discipulado 1 a 1, del discipulado 1 con 2 personas. Generalmente hoy, a veces los discipulados son clases o reuniones con grupos más o menos significativos, pero de por medio está la relación. El discipulado bíblico se centra en una relación. Tercer aspecto, el discipulado bíblico es sacrificial. Es sacrificial. Es decir, quien discipula paga un precio y el discípulo tiene que pagar un precio. ¿Te recuerdan cuando Jesús hablaba del costo del discipulado? El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Algunos han interpretado ese versículo, lo han, diríamos nosotros, traducido de otra manera, entre comillas. ¿Sí? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, pásemela, yo se la llevo. No, 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 no. La Biblia no dice pásemela, yo se la llevo. Dice, tómela y sígame. Entonces, usted lleva su cruz, pero yo voy con usted. Entonces, eso hace que el modelo bíblico sea sacrificial. El que es discípulo tiene que hacer discípulos y eso tiene su costo. A veces en ciertas culturas, por el tema del tiempo, de todo eso, a la gente dice, es que yo no puedo discipular porque realmente a mí no me queda tiempo. Si se da cuenta que es una prioridad, que es su deber y que es un tema de relación, los discipulados se pueden establecer en momentos de la vida. Yo conozco ejemplos de personas que discipulan a otros en la hora del almuerzo en la empresa, en la universidad, en el receso de la universidad, mientras van a tomar un café. Es decir, ahí tienen un diálogo, pero están disponibles 24 horas, en el sentido de que el discípulo te puede llamar a veces en medio de la angustia. Yo no me imagino a Jesús que cuando los discípulos estaban en angustia en medio del mar, porque iban a zozobrar, el barco iba a zozobrar, que le dijeron, maestro, perecemos. Jesús no les dijo, la clase de discipulados el domingo a las 9. No, es inmediato, estaba allí, estaba para ellos. Eso es un tema de sacrificio, de esfuerzo. Y el último,
el discipulado o el modelo discipulado bíblico tiene implicaciones emocionales. Emocionales. Ojo que no estoy diciendo sentimentales, porque a veces se puede confundir, son emocionales. Es decir, el discipulador debe entender que están involucradas las emociones, porque las personas, los seres humanos somos emocionales. Y hay ocasiones donde en el discipulado solo basta con estar con la persona y abrazarlo, ya. Ponerle la mano encima de su hombro, ya. Decirle, si necesita hablar, aquí estoy. Porque el discipulado bíblico, ustedes vieron a Jesús todo el tiempo con sus discípulos, en los éxitos, en los fracasos, en todo momento, porque es un asunto emocional. O sea que yo creo que hay unos principios que muy bien podríamos seguir, Ariel, y que nos podrían servir como norte para este tema de si hay un modelo, es necesariamente el ministerio de Jesús. Gracias, William. Gracias. William, me gustaría añadir a este tiempo, es que tal vez nos compartas alguna experiencia que has tenido recientemente donde han implementado este modelo o que se puede ver implementado aún en medio de las situaciones que estamos viendo hoy día con esta crisis de la pandemia. Sí, gracias, Ariel, por la oportunidad. Muy rápidamente, hay dos iglesias en Colombia que yo destaco, hay muchas que lo están haciendo, pero que destaco su trabajo. Hay una iglesia que se llama Centro Familiar Cristiano en Popayán, en el sur de Colombia, en el departamento del Cauca, que tomaron varios materiales de nuestros recursos, incluyendo el Caminar del Discípulo, lo incorporaron a todo su plan de estudio, a su currículum, ¿verdad? Desde la persona de la conversión hasta un instituto de formación bíblica, pero lo ligaron también a otros dos recursos, que fue soy miembro y me comprometo también. Es decir, han incluido todo eso como un gran paquete. Y el testimonio que tienen es que realmente han visto los resultados, porque han visto cómo el discipulado se ha fortalecido. Y ahora ven gente con mayor interés de formar a otros como discípulos. Y una cosa muy importante, y hay otra iglesia que llama el Ministerio Clamor de Medianoche, que tiene gran énfasis misionero, están en la capital, en el norte del país, en el centro norte, y una de las cosas es que han desarrollado un gran espíritu en el tema de las misiones, de la evangelización. Han ganado interés, porque la gente ha entendido que el tema no es que yo aporto para que el pastor tenga ayudantes, porque a veces se da eso, ¿no? Necesitamos más gente que comprometida. Pastor, ¿cuánto necesita? Necesita otro copastor, necesita alguien que le ayude. Eso es cierto, pero es como alguien decía ahora, uno de mis hermanos, todos tenemos un compromiso. Hacer discípulos no es una opción, es un imperativo. ¿Sí? Elías lo mencionaba, es un imperativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas dos iglesias, como muchas otras, han incorporado en el programa de formación y están haciendo una cosa secuencial, muy curricular, que está dando resultados. Wow, tremendo, tremendo. Y yo me imagino que así como estas iglesias lo han logrado, posiblemente hay otras iglesias que han tenido la intención, pero no lo han logrado, porque siempre existen obstáculos en la vida, y más cuando queremos hacer la voluntad de Dios, se unen muchas cosas, ¿no? Tanto la carne como el enemigo, circunstancias alrededor, ¿verdad? Tratan de frenarnos. Así que, pensando en esta palabra, quisiera preguntarte, Elías, acerca de qué obstáculos hay para obedecer este llamado de hacer discípulos. ¿Qué obstáculos hay? Mira, la vida del discípulo no va a ser una vida sin contratiempo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Van a haber contratiempos. La vida del discípulo real va a ser una vida de desordenada, tratar de poner en orden todo el cambio y ese proceso y esa transformación que se va a ir efectuando en la vida de él o de ella, cual sea el caso. Así que parte del proceso de hacer este discipulado es poner prioridades, poner la vida en orden. William hace un rato atrás empezó a tocar un tema y yo dije, me rasco la cabeza porque William está entrando en algo que yo quiero contestar en mi pregunta. Y es que Jesús le dijo a los discípulos que querían seguirlo, mira, está bueno que ustedes me sigan y está bueno que ustedes se conviertan en mis discípulos. Y era de lo que William decía. Pero ustedes tienen que considerar en pagar el precio del discipulado, porque el que quiere seguir a Jesús como discípulo tiene que entender que la carrera cristiana tiene un costo.
Yo estaba dando una clase anoche por Zoom también y le decía a los estudiantes de esa iglesia que hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, un joven de la iglesia me dijo: pastor, yo quiero predicar como usted, yo quiero enseñar como usted. Y yo le dije: ¿de verdad? Sí, ok, pues déjame orar contigo. Y le puse la mano en la cabeza y le dije: Señor, yo quiero pedirte el doble de problemas para este hermano de los que yo tuve. Señor, ¿te acuerdas de esta situación que yo atravesé? Él quiere ser un gran predicador, dale peor que lo que a mí me pasó. Y seguí la oración y el hermano me quitó la mano de la cabeza y me dijo: pastor, no sigue, esa oración no me gusta. Y yo le dije: es que para poder ser un buen discípulo, tú tienes que pasar de poner una vida desordenada, una vida en orden, estar dispuesto a pagar el precio que el Señor te está pidiendo. Está la lucha de la carne y el espíritu, en que hay gente en la iglesia todavía con cosas de la vieja manera de vivir que ellos no quieren dejarlo. Y en un verdadero discipulado, el discípulo tiene que estar dispuesto a darle todo su corazón a él y entender que el peregrinaje del discípulo que está por empezar, tienes que hacerlo cuando quitas el obstáculo de que el mundo me gusta más, porque ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Otra cosa que se tiene que considerar en los obstáculos es que el discípulo tiene que convertir la vida cristiana en su prioridad. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino celestial. Aquí simplemente somos peregrinos. Y el discípulo tiene que entender que la prioridad de él o de ella tiene que ser Jesucristo. Es Jesucristo, el Espíritu Santo, el que ayuda a tomar la decisión del creyente. Así que un obstáculo que hay que vencer es mi egocentrismo, mi yo, para concentrarme en la persona de Jesucristo. Eso me lleva a otra etapa, a tener un compromiso con Cristo. O sea, no que tengo un vicio de fumar, que tengo esto que no lo puedo dejar, que tengo este pecado. No, cuando yo sigo la cruz de Cristo, cuando yo tengo un compromiso con Cristo, yo voy a luchar para vencer ese pecado, esa dificultad y centrar mi vida en el centro de la voluntad del Señor y estar dispuesto a pagar el precio que yo tenga que pagar para poder lograr lo que el Señor quiere en mi vida. Y finalmente, la lucha de permanecer en Jesús y tener un compañerismo perpetuo con Él. Es que el nuevo discípulo pueda entender que estoy en una lucha, en una batalla constantemente para estar agarrado de Jesús. Y te lo voy a poner de esta forma, porque estamos apenas a unos días de las elecciones para presidente de este país. Y cuánta gente no se ha peleado, cuánta gente se divide, cuánta gente corre. El discípulo sigue conectado con Jesús independientemente del color del partido, independientemente de quién esté arriba, porque el que permanece en Jesús ha entendido un compromiso, una seriedad de que cuando empiezo este peregrinaje, el centro de mi vida, mi prioridad se llama Jesucristo. Esos son los obstáculos a vencer. Tremendo, tremendo, definitivamente. El ser discípulo, tenemos que estar pensando que va a conllevar tanto retos para el discipulador como retos para aquel que está siendo discipulado. Y esos retos y esos obstáculos, como tú bien dices, nos van a ayudar a crecer. Iría, brevemente, compártenos acerca de la experiencia. Tú me has contado acerca de que tienes un grupo de discipulado vía virtual. Háblanos de esa experiencia y cómo tus discípulos lo han tomado. Fíjate, déjame tocarte algo primero. En nuestra congregación, la iglesia a la cual yo soy miembro, yo estoy pastoreando ahora, 35 hermanos han tomado el caminar del discípulo. 35. Cuando empezó la pandemia, había terminado un grupo primero. Con ese grupo primero empezamos a prepararlo con el pastor para que entonces el resto de la iglesia comenzara el proceso. Y nos llegó la pandemia. Y llegó un punto en que hay que reinventarse. Y el pastor decidió, ok, necesitamos invertir, ponemos la plataforma Zoom y dividió en rooms, en cuartos, y tenemos gente el sábado y tenemos gente el domingo. Ya creo que uno de los grupos terminaron. Y es curioso, porque hablábamos de que el discipulado es relacional.
El discípulo es interesante porque en medio de esta pandemia, cuando ellos terminaron, se reunieron con sus mascarillas y con sus protecciones. Ellos querían celebrar que esta etapa del discipulado ellos la acababan de terminar, porque dijimos que el discipulado nunca se termina, pero que este peregrinaje de estos meses se acabó. Los miércoles en la noche yo estoy enseñando un discipulado, estoy hablando de líderes. Un pastor colega me invitó a hablar sobre los líderes y estoy utilizando el recurso de Lifeway, el liderazgo de Jesús. Originalmente planificamos 6 semanas. En la segunda, tercera semana me dijeron, y no podemos llevarlo a 10 semanas. Y no podemos llevarlo hasta el segundo o tercer miércoles de diciembre. Anoche la clase era de 1:10, llevábamos 1:30 y ellos no querían terminar la clase. Es un proceso en la que nos estamos reinventando. Y lo que hemos hecho es cómo podemos trabajar para de tal forma que ellos puedan aprender. Y algo que me he dado cuenta en esta pandemia es, hay hambre, hay apetito, hay deseo de la gente de prepararse mejor. Así que yo creo que esta pandemia Dios ha guardado la iglesia y le ha cambiado la dirección para detenernos a ser cristianos maduros con más profundidad en las escrituras. Muy bien, gracias. Y ahora no podemos dar la excusa, o inclusive ahora podemos ir por encima del obstáculo de la distancia, de la falta de dinero para pagar por la gasolina o el camión, porque ahora si tenemos, ¿verdad?, un celular, ya entonces podemos reunirnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Así que gracias a Dios por eso. Bueno, César, háblanos acerca de cómo implementar un plan intencional de hacer discípulos. Podemos tener la gran intención de discipular. Encontramos un libro y queremos hacerlo rápido, pero pensando como arquitecto, como tal vez planificador, ¿cómo poder establecer una estructura o un plan intencional para ser discípulo? Creo que esta es una pregunta que creo que todos como pastores nos hemos hecho una vez. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué voy a hacer? Y déjenme decirles primero que el caminar del discípulo a mí me ha enseñado que discipular es discernir. Esto me ha ayudado mucho. Para hacer un plan intencional de hacer discípulos, debemos de discernir a quién vamos a discipular. Recuerde esto que hemos aprendido. Todo seguidor de Cristo es un discípulo, pero no todos los discípulos tienen el mismo grado de crecimiento espiritual. Y el apóstol Juan señaló esto cuando escribió la primera carta, en el capítulo 2, ¿sí? Que Juan nos ayuda a comprender que este principio, cuando indicó que algunos pasos sobre el crecimiento espiritual usaba las palabras niños pequeños, jóvenes y padres. Entonces son diferentes niveles. ¿A quién vamos a discipular? Necesitamos saber en qué etapa está cada persona que vamos a entrenar como un discípulo para descubrir así que esa persona, qué es lo que necesita de nosotros para que pueda crecer y avanzar a su próxima etapa. Y amados hermanos, esto es lo maravilloso del caminar del discípulo. Usted puede implementar de una manera sencilla todo un plan de discipulado para la iglesia en grupos pequeños, pero que van a ser guiados de acuerdo a la etapa o el nivel espiritual de cada persona dentro de su congregación, de cada persona que puede entregar. Es decir, si tengo muchas personas recién convertidas, yo puedo planear un discipulado con ellos que sería el caminar del discípulo, el comienzo, los primeros pasos para un nuevo discípulo. Y déjeme decirle que el número 1 no habla todavía del discipulado, habla de lo importante, lo que es el discipulado, que es la relación personal con Jesucristo. O sea, no podemos seguir siendo discípulos si no, como decía el hermano William, nos unimos verdaderamente a Jesucristo. Y eso es lo que habla. Y me impacta porque el comienzo nos habla de qué ha pasado cuando yo tomé esa decisión. Y eso habla de una relación de amor duradera, permanente, constante en cada situación. Entonces, ese discipulado lo puede hacer un grupo con nuevos cristianos. Pero si usted tiene hermanos en la iglesia que tienen ya 3, 4 años y como que quieren y no pueden, entonces usted puede discipular el caminar del discípulo
que es el número 2, el camino, descubriendo la cena del discipulado. Y en ya la gente debe entender, yo tengo una relación con Cristo, pero mi llamado es a ser discípulo. Y aquí van a conocer el énfasis que es un discípulo y que Jesús llama a enseñar, a preparar, pero también a enviar a los discípulos. Y así sucesivamente, usted puede ver que el caminar del discípulo tiene esa estructura de que usted puede tener varios grupos, ¿sí? Desde personas nuevas hasta personas bien preparadas. Hay hermanos en las iglesias que llevan muchos años en la iglesia y cuánto trabajo les cuesta darse al trabajo, a la misión. Entonces, el caminar de discípulo, la misión es capacitarse para la misión de Dios y descubra su papel al unirse en este mundo. Así que el caminar del discípulo es una serie de estudios basados en el modelo de formar discípulos que Jesús usó. Y es lo que decía el hermano William. Tenemos el modelo, no es un método, es un modelo y cada modelo se aplica en cada entorno y puede ser diferente. Así que el caminar de discípulo ofrece una senda intencional para un discipulado que transforma, para llegar al punto óptimo de transformación. Y ofrece una manera de ayudar a los seguidores de Cristo, de pasar de ser un nuevo discípulo a ser un discípulo maduro. Y esa es la gran bendición de este recurso. Y después de ahí usted ya puede estructurar mucho más para seguir el crecimiento. Entonces, también es importante que entrene a alguien que a su vez entrene a otro, que también van a entrenar a otros. Recuerde que es el proceso del discipulado. Yo entreno y el que entrena tiene que entrenar a otros. Y usar la serie del caminar del discípulo nos va a ayudar mucho para entrenar a las generaciones de entrenadores. Así que esto es muy fácil, hermano, realmente no está complicado y es la bendición de tener este material del caminar del discípulo. Lo que tú nos mencionas es que este recurso nos va a ayudar a implementar un plan, a estructurar algo, porque se nos hace posiblemente más fácil poder tener algo como este recurso que vamos a escuchar de parte de Carlos pronto acerca de cómo fue compuesto y de que nos hable más acerca de este material y de esta serie. Pero definitivamente, como tú bien dices, este material nos ayuda a poder tener un plan estratégico e intencional. César, háblanos entonces acerca de experiencias que tú estás teniendo como pastor. Sabemos que tienes también una distribuidora que se llama Camino de Vida y puedes proveer de estos recursos en todo México. Pero háblanos desde el sombrero de pastor. ¿Cómo has establecido un plan? Y no solamente como pastor, también plantador de iglesia. ¿Cómo a establecer este plan de discipulado te ha ayudado? Bueno, definitivamente Dios hace grandes cosas que aunque uno no tenga el control, Dios sí tiene el control, ¿no? Estamos trabajando en una iglesia en el estado de Hidalgo, que es una iglesia muy, muy especial en el sentido de que hay muchas personas que emigran a los Estados Unidos y esto ocasiona una serie de problemas sociales porque el esposo o la esposa que emigra a Estados Unidos se consigue otra pareja, pero viene aquí, continúa con la relación, hay hijos por todos lados. Una ocasión estaba haciendo una predicación sobre la mujer samaritana y me enfocaba en el estilo de vida, que es lo que le agrada al Señor, y naturalmente pues se habla de que esta mujer samaritana tenía varios maridos. Entonces, al final 2 hermanas me dijeron, hermana, yo tuve 5 maridos. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Porque cómo tenemos que cambiar hábitos, cómo tenemos que cambiar y enfocarnos ahora que tienen en Cristo. Y el caminar del discípulo me ha ayudado para que ellos puedan entender, o sea, es gente que no tiene muchos estudios, que tienen trabajo, les cuesta trabajo leer. El nivel educativo en esa zona es muy, muy, muy bajo. Un niño de 3er grado de la Ciudad de México lee mucho mejor que un niño de secundaria de esa zona. Entonces tenemos problemas. Pero la facilidad que tiene el caminar del discípulo nos ha llevado a que ellos puedan empezar su crecimiento espiritual. Y déjenme decirles que esa es una parte, pero la otra parte es que en este grupo de personas que les cuesta mucho trabajo estudiar, también tengo hermanos nuevos cristianos que son profesionistas. Es más, tuve a 2 contendientes para presidentes municipales de esas zonas.
Y es maravilloso ver a estas dos partes que podemos decir que son como agua y aceite que no se pueden mezclar, pero no, en el discipulado es impresionante ver cómo ellos mismos van creciendo. Así es que yo puedo ver, de hecho estamos ahorita terminando la etapa de la vida del número 5 y ahorita ya todo el mundo sabe que tiene que empezar a producirse en en otras personas para empezar a enseñar a otros. Ayer me habló una de las hermanas y me dice, hermano, hay una persona que no es cristiana, pero tiene muchos problemas con muertos y todo eso. Y me dice, tengo que ir, ¿verdad? Le digo, tienes que ir, exacto. Ahora, hazlo virtualmente. Dice, no, pero es que en el pueblo donde ella está no sirve nada el internet. Entonces, prepárate, cuídate y tú sabes que tienes que ir y prepárate porque vas a empezar un grupo de discipular. Y se quedó la hermana, sí, ese es el trabajo del discipulado. Entonces, poco a poco las personas van entendiendo y van buscando esa relación más estrecha con Jesús y se sorprenden cómo Dios las empieza a utilizar, incluso con su familia. Así que, hermanos, esta iglesia que estamos manteniendo, que es muy joven, muy pequeña, pues en el discipulado nos estamos centrando para poder llegar realmente a compartir el evangelio, que es la prioridad de un discípulo, hablar a otros de Jesús y encaminarlos a ese crecimiento espiritual en esa zona donde hay mucha persecución a los cristianos. El estado de Hidalgo es una de las ciudades más cercanas al Distrito Federal o a la Ciudad de México, donde hay persecución a los cristianos. Pero realmente estamos convencidos de que Dios nos quiere en ese lugar y si no fuera por el discipulado no habría esas convicciones de permanecer, porque la iglesia recibe ataques. La iglesia les llaman pocholongos a los que se convierten en cristianos o salta para atrás, son palabras, y viven en la comunidad y reciben esos ataques, pero su convicción en el discipulado les permite, como decía William, a pesar de lo que pase, mantenerse unido y caminar en esa senda del discipulado. Gracias, César. Gracias por esa experiencia que cuentas. Definitivamente, como termina el Evangelio de Mateo y como termina este texto que conocemos, donde dice ir y hacer discípulos y nos da la lista de cosas que necesitamos hacer en términos de enseñanza, pero finaliza donde dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin. Y no hay nada que temer en términos del discipulado. Cuando el discípulo aprende acerca de estas enseñanzas, no solamente está aprendiendo aspecto cognitivo, donde está aprendiendo y recibiendo información, está desarrollando una relación con ese maestro, con ese salvador, que sea donde sea y sea en medio de la condición y circunstancia que se encuentre, sabe que ese Dios que se hizo hombre está con él en este aspecto y le va a dar la fuerza para proseguir. Gracias a todos estos hermanos que tenemos hoy, practicantes en el aspecto del discipulado, entrenadores de discipuladores, definitivamente han sido una gran bendición. Les pedimos que se queden allí todavía porque vamos a compartir del proyecto que tenemos con relación al curso de la certificación de hacer discípulos. Pero antes de eso, vamos a pedirle al director editorial, Carlos Astorga, que nos hable, porque hemos escuchado de cada uno de ustedes de la serie del Caminar del Discípulo, es más, la tienen allí en su video. Pero Carlos, háblanos acerca de esta serie, háblanos acerca de la filosofía de esta serie y todo lo que tú puedas contribuir en términos de exponer este material para poder entender mejor acerca de este gran recurso que tenemos. Claro que sí. Gracias, Ariel. Gracias, William, Elías, César. Qué valiosa su exposición en relación a todo lo que es este mandato del Señor y la manera en la que se debe de llevar a la práctica, porque es esencial a lo que es la vida de la iglesia, el crear discípulos y multiplicarlos para la gloria de Dios en la promesa, en base a la promesa que Él nos ha dado, que estará con nosotros mientras estamos en este proceso de llevar el evangelio a todos los lugares del mundo. Ahora, creo que se han mencionado cosas muy, muy valiosas y que son la parte esencial de lo que es el discipulado, ¿verdad? Y como decían ustedes, el discipulado es una cuestión de relación, es una cuestión donde hay una persona a la que se sigue, en este caso a Cristo, y hay una persona que tiene la humildad y la disposición de ser un seguidor
de Cristo, ¿verdad? Entonces, ese aspecto relacional que tiene que ver con un estilo de vida, con estar caminando con Cristo, es la parte esencial a cómo se vive el discipulado, ¿verdad? Pero hay otra parte que tiene que ver con la implementación de este proceso en el contexto de una iglesia local, ¿verdad? Que creo que debemos de enfatizar que cuando nosotros estamos buscando multiplicar discípulos y hacer discípulos, lo que nosotros buscamos es hacer discípulos cristianos. No cualquier clase de discípulo, ¿verdad? Hay seguidores de Buda, hay seguidores de Mahoma, hay seguidores de los artistas de cine o de los artistas cantantes, ¿verdad? O de los deportistas o de los políticos. Hay discípulos de todas clases, pero cuando nosotros hablamos en el contexto de la iglesia y en el contexto bíblico, queremos crear discípulos cristianos o seguidores de Cristo. Y en ese sentido, creo yo que entonces la parte esencial, aparte de la relación que ya establecimos, que es imprescindible, no hay discipulado sin una relación verdadera con Cristo y con el discipulador, ¿verdad? Tiene que ser una experiencia de vida con vida. Decía un maestro mío del seminario, ¿verdad? Que la enseñanza que verdaderamente transforma no es la que se da de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Uh-huh. Y para poder guiar a otra persona con nuestro corazón, tenemos que tener esa relación de vida. Pero el otro aspecto creo yo que es absolutamente esencial es el contenido. La fe cristiana es una fe que tiene contenido en su proclamación. El cristiano no proclama cada quien lo que quiera creer. Yo no predico para que la gente sea discípulos de Carlos o discípulos que crean lo mismo que Carlos cree porque es mi forma de pensar, sino que es lo que yo creo porque es lo que está escrito en la doctrina bíblica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un discipulado cristiano, ese discipulado tiene un contenido en su mensaje, una práctica específica que es distinta a la de un artista o a la de un político, a la de cualquier otra religión. Es una práctica cristiana. Y ahí es donde creo yo que a veces entramos en este dilema de decir, ok, yo quiero obedecer el mandato, yo quiero ser un imitador de Cristo y que la gente también lo sea, ¿verdad? Déjenme les muestro brevemente mi pantalla. Yo creo que ustedes van a verlo en una resolución mejor en un momento, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, decía aquí en la carta a los Corintios, el versículo 31 del capítulo 10 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y después dice esto en el versículo 1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Está claro, ahí está la relación, ahí está la imitación, ahí está la manera en la que nosotros debemos de crecer como creyentes para que esto afecte nuestro comportamiento, para bendición de todos aquellos a nuestro alrededor. Pero cuando un pastor o un líder se sienta a pensar, muy bien, esta es mi meta, ¿cómo lo hago en la práctica? Entonces, a veces ahí es donde necesitamos herramientas. Ahora, las herramientas no son la esencia es la relación, la esencia es la fe cristiana, las escrituras, la palabra de Dios. Pero estas herramientas como las que nosotros ofrecemos en Lifeway, currículum como el caminar del discípulo, creemos que son herramientas que nos hacen más fácil este proceso de implementar y llevar una secuencia de discipulado que sea replicable y que sea repetible a lo largo de los años mientras vamos creciendo como iglesia, ¿verdad? De todos los materiales que tenemos, este es solamente uno, ¿verdad? Pero en cada uno de ellos buscamos presentar a la iglesia un currículum, ¿verdad? Y este currículum, un currículum se define como una secuencia intencional de experiencias que promueven el aprendizaje. Una secuencia intencional de experiencias que promueven el aprendizaje. Cada uno de los materiales que nosotros buscamos desarrollar en Lifeway tienen esta función. De ellos, el caminar del discípulo es el que estamos en esta ocasión enfatizando. Y lo que hace el caminar del discípulo es toma este modelo peripatético de Jesús que decía William, ¿verdad? Donde la gente decía, sígueme y caminaba con él. Lo observamos y entonces tomamos esos principios y lo ponemos en una serie de 6 libros
que llevan desde analizar el costo del discipulado, entender lo que significa tener una relación con Cristo, saber cuáles son los fundamentos de la doctrina cristiana y finalmente cómo replicarnos nosotros también y multiplicarnos en otros discípulos. Así es que el caminar del discípulo consta, y voy a nuevamente a mostrarles una gráfica, ¿verdad? Que consta de 6 volúmenes. Estos 6 volúmenes tienen un total de 34 lecciones que se pueden estudiar a lo largo de un año en diferentes modelos, ¿verdad? Pero el proceso de discipulado, lo que quiere, este currículum lo que ofrece es una experiencia o una secuencia de experiencias intencionales que habilitan ese aprendizaje que es esencial a la relación, que es esencial al contenido. La herramienta no es el centro de la experiencia, solamente habilita la experiencia. Espero poder estar dejando eso bien claro. Y como parte de eso, entonces tenemos 6 elementos, ¿verdad? El comienzo, que es donde tenemos los primeros pasos para el nuevo discípulo, qué significa seguir a Cristo, cuál es el costo del discipulado, ¿verdad? Y después de ahí pasamos al camino, cuál es la senda de estar caminando con Cristo. Ahí está otra vez la metáfora del discipulador peripatético, ¿verdad? O el maestro peripatético que caminaba con la gente alrededor de él, viviendo y la gente observando y aprendiendo. Ese es el segundo volumen. Primer volumen sería como el costo, ¿verdad? Entender qué es y cuál es el costo del discipulado. El segundo volumen habla de cómo caminar de cerca con Cristo, ¿verdad? El llamado otra vez tiene algo ahí de lo que es el costo de que tiene seguir a Cristo y qué significa vivir sacrificialmente, como hablamos más adelante, anteriormente. El cuarto volumen habla acerca de la verdad de las doctrinas esenciales o fundamentales al cristianismo. Otra vez, la fe cristiana tiene contenido a su mensaje. El tercero es entonces la vida cristiana en la vida diaria de cada minuto, de cada día, ¿verdad? Las prácticas de las disciplinas espirituales y cuál es la esencia de estas. Y finalmente, el último volumen llega precisamente a cómo entonces multiplicarnos y replicar este modelo en otros, ya sea en nuestro mismo contexto o hacia las naciones, ¿verdad? Las iglesias no tienen nada más el llamado a ser discípulos en el contexto local, sino hacia todo el mundo, y en este proceso entonces tenemos que aprender cómo replicar el modelo. Y entonces el caminar del discípulo, Ariel, se convierte en la herramienta que facilita la implementación del modelo, ¿verdad? Y el que los pastores, si no tienen mucho staff, si no tienen mucha gente alrededor de ellos para pensar cómo llevar a cabo esto, extraer los principios de las escrituras y enseñarlos, entonces el currículum lo hace ya mucho más evidente, lo hace más consistente, más secuencial, con un orden claramente diseñado y definido para promover esto en las iglesias y en los grupos pequeños, ¿verdad? Excelente, excelente. Definitivamente es muy claro todo el proceso y uno ve que dónde las personas deben de estar yendo. Pero me encanta que es un círculo, Carlos. Me encanta que es un círculo porque tú quieres que la gente, así como pasó como discípulo, así entonces empieza a pasar como discipulador. Qué bien. Ahora bien, cada iglesia tiene un calendario de programación. Las iglesias tienen ciertas actividades durante el año. Conozco pastores que han tenido ya una revelación tan grande con relación al aspecto de que la prioridad de la iglesia debe ser el discipulado, que han hecho ajustes grandes en sus congregaciones, donde todo va enfocado a estos pequeños grupos que la gente puede desarrollarse y puede ministrarse y puede ministrar a otros y puede seguir aprendiendo. Pero háblanos acerca de algo que tú has desarrollado para ayudar a la iglesia para que puedan tener una manera más organizada en la planificación de lo que es el discipulado. Sí, claro. Otra cosa, otra necesidad que identificamos, Ariel, al estar pensando en cómo pueden estos recursos ser más útiles a las iglesias alrededor del mundo de habla hispana, es que precisamente aparte del contenido, la otra pregunta es, ok, ¿cómo lo llevo a la práctica en el calendario ministerial de la iglesia?
y muchas veces no hay tiempo para entender cuándo empezar, cuándo terminar, cuándo tener algún momento de descanso. Entonces, una cosa que estamos desarrollando ahorita es lo que le llamamos calendarios ministeriales o calendarios de implementación de nuestros recursos en medio del calendario ministerial de la iglesia. Y esto lo van a poder encontrar muy pronto de manera gratuita ahí en el website de lifeway.com, discípulos, ¿verdad? Diagonal discípulos. Y lo que estamos tratando de ofrecer, Ariel, son una serie de calendarios que se ajustan a los diferentes modelos de práctica ministerial de las iglesias. Las iglesias en los Estados Unidos normalmente empiezan su año ministerial en agosto, entonces vamos a tener calendarios ministeriales que empiezan en agosto y les dicen a los pastores exactamente cuándo comenzar y cuándo tener pausas para que puedan llevar el proceso de caminar del discípulo y algunos de nuestros otros recursos más adelante en un año normal de calendario, ¿verdad? Las iglesias en Latinoamérica, William, tú sabrás más de este detalle, ¿verdad? Que yo mismo, pero la mayoría de las iglesias de Latinoamérica empiezan su año calendario en enero, ¿verdad? Entonces, su año ministerial en enero. Entonces, por ejemplo, este que les estoy mostrando, pone los libros del caminar del discípulo y les dice cuándo comenzar para llevar en un año todo el proceso de discipulado del caminar del discípulo. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, aquí, empieza en la semana 3 de enero, porque sabemos que en las primeras 2 semanas hay actividades nuevas, pues es el primer domingo del año, etcétera. Entonces, la idea es que en los primeros domingos las iglesias puedan tener entrenamiento para sus líderes y después empiecen el discipulado en el tercer domingo. De esa manera, hacia la semana 4 de febrero tienen una semana de descanso, después siguen con el segundo libro, etcétera, etcétera. La idea es que entonces sobre todo para pastores que tienen poca ayuda o asistencia en su planeación, no tengan que pensar desde un principio cómo implemento esto, sino tengan ya una ayuda que puede ser también modificada, ¿verdad? Tenemos otros calendarios que ustedes pueden poner la fecha que quieran. Y también estamos buscando trabajar en calendarios que tienen que ver con iglesias que practican la liturgia cristiana, ¿verdad? Entonces tenemos también la manera en la que se pudieran implementar en una iglesia que tiene un sistema litúrgico y estamos todavía en este proceso y nos encantaría oír más acerca de lo que ustedes necesitan en relación a estas ayudas, pero la meta otra vez es facilitar la implementación del currículum, no nada más ofreciendo los materiales o los libros, sino también ayudas para la implementación y también algo que tiene que ver con lo que tú vas a compartir respecto al curso que vamos a tener y otros cursos, ¿verdad? En Equipa, sobre cómo entonces entrenar también a nuestros líderes de grupos pequeños y maestros para que puedan entonces tener una enseñanza más efectiva. Pero en general, lo que queríamos mostrarles es entonces cómo estamos agregando algunas ayudas adicionales en las que ustedes pueden entonces no tener que empezar desde cero, sino utilizar algo que ya es un currículum o un calendario recomendado de implementación para las iglesias. Gracias, Carlos. He estado en iglesias tanto pequeñas como grandes, medianas, y la reacción de los pastores ha sido siempre muy positiva porque le ha ayudado a tener un plan estratégico intencional donde saben quién ha pasado por dónde y qué es lo próximo que deben de estar haciendo. Este calendario es fantástico. Ayuda a estructurarse uno, a organizarse y no solamente al que está haciéndolo en términos de la planificación, sino también de los discípulos. Ellos pueden saber como tal cuándo van a comenzar los próximos discipulados o clases de discipulado utilizando el caminar del discípulo y cuándo finalizaría, cuándo tendría mi certificado, por ejemplo, cuando termine el curso de, por ejemplo, la vida o la misión. Y eso es otra cosa que vamos a establecer allí en la página donde vamos a tener estos calendarios. Vamos también a tener unos certificados que las personas pueden descargar para que lo puedan ofrecer a sus miembros que pasan por cada una de estas ¿verdad? Etapas. Carlos, William, César, Elías, gracias por su contribución en este tiempo, pero no vamos a finalizar este tiempo hasta que podamos compartir también esta buena noticia acerca del curso de el Caminar del Discípulo o de la certificación de hacer discípulos.
¿De qué consta esta certificación? Bueno, esto va a ser un programa intensivo. Queremos que nos escuchen bien en este tiempo, porque va a ser un programa intensivo. Vamos a designar los días 30 de noviembre al 5 de diciembre. Ustedes van a tener la información aquí en la pantalla. Del 30 de noviembre al 5 de diciembre, a través de la plataforma de Lifeway Equipa, usted va a poder ser partícipe de un curso intensivo y en vivo con cada una de las personas que están en este momento en este programa. Cada uno de los que estamos aquí vamos a ser profesores de ustedes, aquellos que decidan estar en este curso, y van a pasar a través de esta semana por temas que hemos solamente platicado brevemente en esta plática, en este conversatorio, pero vamos a poder profundizar más. Y quisiera que cada uno de los que están aquí presentes, que van a participar, de solamente una introducción breve, 1 o 2 oraciones de lo que pueden las personas que van a estar presentes esperar. Y bueno, recuerden, este curso va a ser intensivo, o sea que usted va a separar 1 hora o 2 horas al día para poder participar. Va a ser en la tarde, de manera que las personas pueden participar, y si acaso no puede estar en vivo en ese momento, usted tiene todo un día para poder ver lo que se discutió y poder hacer algunas tareas y algunas cosas que vamos a recomendar hacer, algunas lecturas. Pero usted va a poder hacerlo en vivo, usted va a poder programarse para poder alimentarse. Las ventajas de esto va a ser grandísimas porque usted se va a sentir preparado, y si tal vez ya lo ha hecho, pero si tal vez no lo ha hecho, ambos tipos de personas van a poder enriquecerse por medio de este tipo de conocimiento que van a tener a través de esta semana, de este curso intensivo. Pero vamos a comenzar con Carlos, donde él va a platicar más acerca de la historia con relación a la historia del discipulado. Carlos, ¿qué podemos esperar sobre la enseñanza que vas a estar ofreciendo ese día? Bueno, hermano, una de las bendiciones que Dios me dio en algunos años pasados fue poder estar en el seminario y aprender más acerca de la historia de la iglesia, específicamente el desarrollo de la doctrina. Y una de las cosas que más me llamaron la atención ha sido la forma en la que los cristianos han practicado la espiritualidad cristiana a lo largo de los siglos, ¿verdad? A veces pensamos que siempre fue tener el devocional diario en la mañana en una silla con el cafecito, ¿verdad? Pero no, hubo tiempos de persecución, ha habido otros modelos, y también, como sabemos, hay etapas en la vida en las que no se puede tener siempre exactamente la misma experiencia de cómo crecer como creyentes, aparte de lo que son las clases que nosotros estamos sugiriendo en este contexto en el que vivimos actual. Pero parte de lo que vamos a hacer en mi sesión es precisamente estudiar un poquito de lo que ha sido el desarrollo de cómo hemos buscado como creyentes ser fieles en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Y aprender un poco de los modelos del pasado. El Espíritu Santo tiene historia, no es que los cristianos solo han existido en el siglo XXI, ¿verdad? Y a lo largo de los siglos creo que tenemos modelos muy admirables de personas que fueron fieles en contextos muy distintos a los nuestros, pero que sin lugar a dudas tienen enseñanzas muy valiosas en relación a lo que significa caminar con Jesús, ¿verdad? Muy bien. William, háblanos de qué va a tratar tu participación. Voy a mencionar una frase muy colombiana. En Colombia decimos: por el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. Entonces, si hoy han visto interesante la introducción a cada uno de los temas, ya se pueden imaginar que vamos a poder profundizar más. Fundamentalmente en mi participación voy a trabajar mucho más el tema de qué es un discípulo, el tema del carácter, de la mente de Cristo, de lo que realmente implica ser un discípulo, y lo otro, obviamente, en profundizar en aquellos aspectos fundamentales sobre si de alguna u otra manera nosotros como discípulos queremos experimentar realmente esa vivencia en Cristo, pues tenemos que ser formados, y formados de manera proceso, en un proceso permanente. Así que vamos a tener un tiempo ya más amplio para adentrarnos en estos temas, ir a la fundamentación bíblica y teológica del discipulado. Excelente, excelente. Animado de poder estar allí.
Elías, háblanos acerca también de tu parte en este curso. En la presentación que nosotros hemos hecho hoy, hemos visto el témpano arriba, pero todo el mundo sabe que el témpano abajo es más profundo. Por esa razón, en mi clase yo voy a estar hablando sobre la pregunta de hoy, la importancia de ser discípulo. Cada creyente necesita entender y cada pastor necesita entender que el mandamiento bíblico no es hacer miembros, es hacer discípulos. Que no solamente es predicar y que la gente se convierta y dejarlos en la puerta o afuera. El hacer discípulos es acercarlos, es traerlo al corazón de Cristo, y eso trae un proceso en el camino. Y dentro de ese proceso hay unos obstáculos que están en el medio y que es de lo que yo decía hace un rato atrás, cómo tenemos que aprender a pagar el precio. Y déjame cerrarte con esto. Hace unos años atrás, mi hijo menor, Samuel, que vive en Texas, yo estoy en el estado de Maryland, venía a visitarnos unas navidades. Y una amiga mía me consiguió 2 tickets para ellos ir a ver el juego de fútbol americano. Jugaban el equipo de los Cuervos, los Ravens de Maryland, de Baltimore, no recuerdo con qué otro equipo. El asunto es que yo estaba en otro sitio y estaba lloviendo. Mi esposa me manda un mensaje que están todos cubiertos bajo la lluvia y que se quiere ir. Mi hijo le pone en Facebook, cuando mi esposa puso la foto, él le puso, esto es lo que hace un fanático de verdad. Se queda bajo la lluvia. Y él sacó fotos de gente bajo la lluvia, no se iban. Un fanático de verdad no se va. Un verdadero discípulo de Jesucristo vence los obstáculos, no se va, sino que se queda para cumplir con el corazón del maestro. Ahí lo dejo. Tremendo, tremendo. Emocionado de esa sección también. Y Pastor César, cuéntanos, ¿qué va a incluir tu parte? Perdón, yo hablé un poquito sobre el punto óptimo para la transformación y hablábamos de 3 conceptos muy, muy importantes, pero el hermano Williams habló algo muy importante y creo que ha quedado establecido que cada una persona es un discípulo de alguien más, ¿sí? Pero los discípulos de Cristo son los únicos que son transformados. Y hemos comprendido que el discípulo cristiano se trata de transformación en lugar solamente de información, de conocimiento o incluso de la modificación de la conducta. Y que la mejor manera de ver transformación es a través de un discípulo. En otras palabras, aplicar la gracia de Cristo a los corazones de las personas. Así es que vamos a adentrarnos mucho sobre la zona del punto óptimo de transformación a través de la verdad, a través de la actitud y a través del líder. Así es que yo espero que esto sea de gran bendición para el trabajo que desarrollamos cada uno de nosotros en cada una de nuestras iglesias, donde Dios no se ha equivocado de habernos puesto ahí. Excelente, excelente. Qué bien, gracias por eso. Y bueno, la última sección la voy a cubrir yo y voy a hablar acerca del uso del material del caminar del discípulo. Voy a ir por encima a trabajar cada uno de las 6 volúmenes que tenemos, cómo implementarlo, de qué trata, de qué consiste, mejores prácticas para poder hacerlo y poder ver realmente lo que acaban de decir los hermanos, ver una transformación en la vida de estos que estamos discipulando. Ahora bien, ¿cómo poder llegar a este curso? Lo único que tienes que hacer es ir al enlace que estás viendo aquí en la pantalla. Puedes ir también a la página directamente de lifewayequipa.com y ver en la página el curso nuevo que estamos incluyendo. Lo único que este curso va a ser sincrónico, o sea, que va a ser en vivo. Vamos a estar allí en vivo con ustedes, vamos a estar allí recibiendo las contestaciones de ustedes de las diferentes preguntas que hagamos. Vamos a tener un examen, vamos a dar un certificado al final. Todo eso va a ser, ¿para qué? Para que usted pueda estar más preparado para poder hacer discípulo en el contexto, en el lugar que Dios le ha colocado. En términos de precio, sí, tiene un precio. En la primera sección va a ser gratuita, así que usted puede ir y va a poder el lunes 30 de noviembre, va a poder asistir, va a poder participar. Pero si gusta terminarlo y quiere ir ya entonces las próximas secciones, entonces paga
entonces por el curso. El curso básicamente es $20, tiene un cupo limitado, así que esperamos que puedan agilizarse y poder hacer su registración a tiempo. Y también queremos decirle que hay también algún proceso de becas si usted de alguna manera u otra no puede pagar esos $20, pero usted realmente quiere estar allí. Ahí va a haber un enlace de solicitud de beca. Tenemos también en ese aspecto cosas limitadas, así que si usted necesita esa beca, te pedimos que entonces haga esa forma, pero aquellos que pueden y ven el valor que tiene lo que vamos a ofrecer, ¿verdad? Les requerimos entonces ese precio que entendemos que es bastante módico para el tipo de información que le vamos a ofrecer, los recursos que vamos adicional a ofrecerles. Así que esperamos que puedan estar con nosotros en ese curso y que también si tiene maestros, si tiene personas que usted está preparando para el ministerio, para enseñar a otros, maestros de grupos pequeños, maestros de discipulados, ministerios de hombres, ministerio de mujeres, yo creo que todos van a poder disfrutar y aprovechar estas lecciones que vamos a estar ofreciendo y la confraternidad que va a haber también, ver personas de Estados Unidos con personas de Colombia, de España, de Argentina, de México. Yo creo que va a ser una tremenda experiencia para todos nosotros. Así que gracias, hermanos, por ser parte de esta experiencia, de este tema con relación al discipulado. Esperamos que esto haya sido de bendición para su vida, que haya sido alentado, retado para poder hacer discípulos y discípulos que se reproduzcan también en otros. Nuevamente, gracias, Carlos, gracias, William, gracias, Elías, gracias, César. Gracias también a nuestro técnico y a nuestro editor, Alexis. Y bueno, será hasta la próxima. Nos vemos. Recordemos que la serie del Caminar del Discípulo está compuesta de 6 recursos. Pero para ayudar a estos discípulos en su crecimiento espiritual, los 3 estudios últimos que hablan de la verdad, la vida y la misión son los que van a ayudar en el crecimiento espiritual. En el tomo número 4, que es el libro La Verdad, el discípulo comienza a estudiar las doctrinas fundamentales del cristianismo, lo que el discípulo cree. En el estudio número 5 del libro, que es La Vida, el discípulo estudia lo que se espera de él como discípulo. Y en el número 6, que es la misión, el discípulo abraza la misión para lo que él fue llamado, que no es otra cosa que continuar haciendo discípulos de Cristo.